Hola, bienvenidos a otro directo en Facebook, que luego, como casi siempre, lo subiré a YouTube. Y entonces allí en YouTube se puede pasar más rápido, etcétera, para escuchar las partes cuando empecemos más a continuar con la lectura que llevamos y los comentarios. Vamos a irnos familiarizando con este libro. Ahora lo vuelvo a enseñar. Un libro que conozco hace un tiempo, hace unos años, y nada, pues nos estamos divirtiendo un poco con esto de revisarlo y comentarlo tranquilamente, un poco desde las intuiciones que vamos teniendo, bueno, un poco para jugar a eso. Y ayer hicimos una larga lectura, esperemos que hoy sea más relajado y volvemos a lo del otro día. ¿Se oye bien? ¿Qué tal? ¿Habéis visto el muro de Berlín? Vamos a meternos por aquí a un sitio más tranquilo. Mira. Hola, Susi. ¿Estáis comiendo ya? No vas a poder escribir, ¿no? Ni poner mucho auriculares ni nada. Hoy vamos más relajados, a ver cuándo nos atrevemos a hacer entrevistas locas a la gente, ¿verdad? Que nos metan ya en el manicomio, así por la calle. ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina, por ejemplo? Bueno, ahora empezamos. Vamos a cruzar ilegal. ¿Habéis visto? Está grabado que he cometido un delito. Mirad qué iglesia. Bueno, así que tenemos a este pobre Spinoza que lo querían matar sus enemigos por pensar en una época donde estaba mal visto y ahora ya da igual, ¿no? Pensar. Porque claro, les quería meter un concepto de Dios que no les interesaba. Pero era inevitable. A ver si no nos matamos. Dice Susi que justamente hoy se debate el tema del aborto, que no es algo que le importe precisamente a las gallinas. O sea, que le preocupe a las gallinas. Hoy tenéis lo que allí se llama el Senado en Argentina, volviendo a intentar meter una ley, ¿no? O algo así. Es muy peliagudo el tema porque, claro, yo, por ejemplo, en gran medida, el tema de la decisión moral así pura y dura de decir no hay que abortar porque no hay que abortar. Fíjate que muchas personas, yo en parte soy una de ellas, esa decisión así, digámosla, irracional. Es que la moral tiene algo de irracional, es simplemente decidir en el aire, ¿no? Decidir sobre cosas así en general
que afectan a lo colectivo, ¿no? Pero claro, dirían, no, es que las mujeres lo que llevan dentro no afecta a lo colectivo, es suyo, es muy, muy peliagudo. Y yo digo que soy un poco eso porque cuando a mí me conciben, yo soy hijo de madre soltera, entonces a mí me han contado que tuvieron una conversación mi madre y mi abuela, y era como que mi abuela, no hay que abortar. O sea, ese tema de fíjate que muchas existencias de personas que ahora rellenan el mundo, o sea, es muy conflictivo, no es que sea ni bueno ni malo nada, ¿verdad? No existe en el fondo, ¿verdad? En un sentido como el que estamos viendo aquí, filosófico, que hay que complementar con las revelaciones, pero no existe, ¿verdad?, el bien y el mal. Pero ¿cómo regulas luego el tema cuando tienes personas que están en el mundo directamente por decisiones así? No porque no. Y entonces esa decisión de eso no se hace, de repente mete una nueva alma en el mundo. Es que es morrocotudo, o sea, es tremendo. O sea, porque si dices que, claro, que es una cosa ahí, no, es que no hay que... Eso no se hace porque está mal. Por ejemplo, hacer pis en la calle. O eso no se hace... O yo qué sé, otra cosa. Y claro, ahí está metida toda la guerra de sexos también, lógicamente. ¿Qué hacemos? ¿Qué vais a hacer? Entonces es muy raro. Bueno, entonces, aquí en este libro se trata de que vivimos en una especie de confusión por definición, ¿verdad? Conocemos las cosas por impresiones, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos decir, pues eso, podemos decir así, en la confusión en la que vivimos normalmente, podemos pensar cosas que en realidad solo tienen que ver con lo que nos afecta a nosotros, como cuerpos. Pero claro, se trata de salir a la dimensión de las relaciones. Bueno, voy a seguir entonces leyendo por donde más o menos íbamos el otro día, un poco nada más. Teníamos la conversación aquella sobre el mal, con la carta aquella de Blienberg, y habíamos llegado a ese punto tan crítico donde de repente debatían sobre si era una cuestión meramente de gusto el tema de la moral. Y entonces la definición que le quería decir Spinoza, o por donde le estaba llevando, según nos cuenta aquí Deleuze, le estaba llevando a su interlocutor a cosas como lo que ya vimos,
Por ejemplo, la dimensión de la impresión, de la afección, las impresiones que las cosas hacen sobre nosotros. Aquí dice que son instantáneas. La afección es el efecto instantáneo de una imagen de cosa sobre mí. Las percepciones son afecciones. Nosotros nos metemos en este mundo, ¿verdad? Como un cuerpo que se individúa, se hace uno solo, se hace un individuo, ¿verdad? A través de millones de efectos que no controlamos, efectos que causan esas impresiones, esas percepciones que luego, cuando vamos adquiriendo una capacidad de razonamiento, nos podrían hacer decir, bueno, el sol es una cosa que esencialmente es, pues eso, quema, es una bola que sale y se pone y por ahí, es el que se mueve, ¿no? Entonces, vivimos en ese mundo que los llama signos, y por eso mismo los llama signos inadecuados, y es como un dato, estamos hechos en gran parte de eso, ¿no? Es una forma de definir el desdoblamiento, ¿no? Que supone ser individuos separados en cuerpos. Fijaos qué interesante lo dice al llamarlo también signos. O sea, vivimos entre signos que nos inducen a pensar esa separación de forma confusa, ¿no? A pensar cosas que en realidad luego tienen que venir revelaciones muy raras, que son increíbles ahora mismo, como lo que estamos viendo sobre el Sol en Lorber, para decirte, no, perdona, el Sol ni siquiera a lo mejor es como los científicos, porque fijaos, vuestro cuerpo percibe, el Sol quema, sí, la luz esa, y entonces, por lo tanto, pues será una especie de, solamente es un horno básicamente, y vete a saber qué cosas. Y luego también el cuerpo nuestro se amplía con los aparatos científicos, y empezamos a decir cosas, pero todo está teñido de signos, por así decir, inadecuados. Ese era todo el tema. Y entonces, como quiere presentarnos aquí Deleuze a Spinoza, que luego iremos a algún día, quizá mañana o pasado, a ver directamente, a hacer un jueguecillo con el libro mismo de Spinoza, a ver alguna proposición y a desintrincarla, y porque son muy graciosas, porque es para sacarnos de alguna manera, Spinoza nos quiere sacar de lo humano para que integremos desde la esfera de las relaciones. Integremos lo humano desde la esfera real de las relaciones. ¿Por qué real? Porque nosotros no estamos al control. No podemos controlar, ¿verdad? Cuando algo nos supera porque nos relacionamos con ello, y esa relación es una tercera cosa que surge de la nada, que nos abarca a las dos cosas relacionadas, y se compone o se descompone todo el mundo en torno a esa relación, y esa relación es por lo tanto como eso, una cosa nueva que surge. Ahora lo va a decir. Entonces, la afección, el problema es que la afección envolvía un afecto, y eso estaba completamente en otra dimensión. El afecto. Luego tú vas al libro de Spinoza, vas ahí y ves que las cosas son un poco, a lo mejor, no son del todo como las dice aquí, que simplemente nos lo está introduciendo. Pero sí que Spinoza dice que hay afectos primarios, y son alegría y tristeza. Por lo tanto, para salir del mundo de los signos inadecuados, él dice, el Spinoza que nos presenta aquí Deleuze dice, tenemos que hacernos astutos y decir, estamos en un mundo envueltos en la oscuridad de signos que nos invitan a pensar inadecuadamente, es decir, a hacernos ideas inadecuadas de todo, o sea, de nosotros en relación con el mundo, y por lo tanto de nosotros.
de las relaciones con el mundo y de dónde surgen ellas. Por ejemplo, pensamos que la vida surge de los cuerpos, ¿no? Tenemos una sensación, o que el amor real surge de los cuerpos, ¿no? Y esas cosas. Entonces, dice, ajá, tengo el truco. Es que hay una tercera dimensión. O sea, por un lado tenéis la esencia vuestra potencia, cómo se ve afectada, esa es la segunda, y luego el afecto. Y el afecto son muchas cosas, pero hay básicos, hay primarios, la alegría y la tristeza. Y el afecto ya no pertenece a la dimensión, diríamos, espacial de esa instantaneidad de la percepción. Así es como la describe, sino que el afecto pertenece al pasaje. Entonces es muy divertido, pero de repente, ¿cómo analiza las emociones? Lo que nosotros llamamos de muchas maneras, porque luego esos son los primarios, la alegría y la tristeza son pasajes hacia una capacidad mayor o menor de actuar, o sea, hacia una potencia que dirá literalmente más o menos perfecta. Fijaos qué cachondo decir que vuestra potencia puede ser más o menos perfecta. Es como si la potencia fuera una temperatura y nosotros fuéramos siempre una temperatura entre ciertos límites. Es como si fuéramos una temperatura de Dios en potencia, algo así. Entonces, alcanzar, o sea, todo el libro de Spinoza lo que hace es definir o intentar llevar a las mentes hacia reconocer todo esto y aplicarlo, pero solo aplicándolo, claro, no se puede hacer de otra manera, porque todo el truco va a ser que esos afectos, que son esa tercera dimensión y están implicados, ese afecto de alegría y de tristeza, que están implicados en cualquier percepción, impresión, en cualquier afección que tengamos, pues hacer que esos afectos ya no sean pasivos. Por lo tanto, ya relativizamos. Es como eso, como dijimos el otro día, es hacer uso del hecho de que somos también superconscientes, ¿no? Por así decirlo. Bueno, entonces, la afección envuelve el afecto. En el seno de la afección hay eso, hay un afecto. Y entonces, para ilustrar ese tema del pasaje del afecto como un paso, ponía el ejemplo ese medio caricaturesco de la habitación que de repente se ilumina. Un pasaje vivido de un estado a otro, y ese pasaje no es reductible a los dos estados. O sea, el afecto es la transición vivida, y ahora leemos textualmente, del estado precedente al estado actual o del actual al siguiente. Bien, entonces vamos a retomar por donde hablaba de la habitación oscura y seguimos un poco nada más. Pues eso, decía, supongan que en la oscuridad, cuando estaban ahí, estaban en condiciones de meditar, todo el cuerpo estaba tendido hacia eso, y llega el bruto e ilumina la habitación. Están perdiendo lo que sea, una idea, una paz, se dan la vuelta y odian.
Pero claro, hay muchos contextos, hay direcciones muy variables. Entonces, si aumentan las afecciones de las que somos capaces, entonces hay aumento de potencia. Y si disminuyen, hay disminución de potencia. Entonces, ¿por qué la tristeza es forzosamente una disminución de potencia? Dice, contrariamente a toda moral, el grito perpetuo de la ética será el siguiente: no hay tristeza buena. Y toda la crítica espinocista de la religión consiste en hacernos creer que hay buenas tristezas. O sea, él define lo religioso, que es un poco meter todo en el mismo saco, ¿verdad? Con nosotros ya sabemos, con las revelaciones, que la religión hay que meterla, no se puede meter todo en el mismo saco dentro de ese significante. Pero en el espíritu aquí que tenía muy radical para llevar a la gente individualmente hacia esa dimensión interna, ¿verdad? Pues sí que él utilizaba, parece ser, o aquí Deleuze al menos utiliza unas generalizaciones brutales, ¿no? Y es que la mistificación de la religión consistiría en hacernos creer que hay tristezas buenas. Y eso sería en realidad la mistificación de todo poder, ¿no? El poder en el mal sentido de poder, como lo critican mucho los posmodernos y mucha gente, ¿verdad? En el mal sentido es eso, es lo que se nutre del miedo, de la tristeza, de la incapacidad, de la disminución de potencia de la gente, ¿no? Ese es todo el problema. Entonces, en términos de potencia, y por eso él nos presenta este análisis, ¿verdad? Vamos a analizar las cosas. Sois potencias, ya de alguna manera sois parte de Dios en ese sentido, ya que sois un modo de expresar un atributo de una única sustancia, por lo tanto estamos en un no dualismo brutal, porque solo hay una sustancia infinita en realidad y todo lo demás son como modos, sin llegar a ser sueños, aunque lo podríamos igualar a los sueños, forzando un poco las cosas. Entonces, sueños de esa sustancia infinita se podría forzar ahí, aunque ya nos alertó de que no lo quiere hacer así, ¿no? No está en ese terreno. Pero es muy interesante el qué. Eso, el que de repente hace ese análisis, veamos, tan simple. Vale, sois una potencia que se ve afectada y todas las afecciones conllevan siempre traslados, pasajes hacia una mayor o menor perfección de esa potencia. Entonces no hay neutralidad en el fondo, de alguna manera, ¿no? Entonces, la tristeza, ¿por qué es disminución de potencia? ¿Por qué la imagen de cosa que me da tristeza envolvería esa disminución de potencia? ¿Qué es eso que me da tristeza? La cosa es aquella cuyas relaciones no convienen con las mías. O sea, esa es la afección que me dará, en este caso, la tristeza. O sea, toda cosa cuyas relaciones tiendan a descomponer una o la totalidad de mis relaciones. Tienen allí entonces una correspondencia estricta en términos de afección. Diríamos eso, que lo que me da tristeza es eso, aquella cosa que puede ser muy abstracta, o muy rara, una impresión,
Eso que tiene relaciones que no se componen o que tienden a descomponer las mías. Pero si vamos a la otra dimensión, a la dimensión del afecto, diría que esa cosa me afecta de tristeza. Y luego, por eso, disminuye mi potencia. ¿Por qué? Así que tenemos dos líneas, nos dice después. Dos líneas, las líneas a base de eso, de alegría o de tristeza. ¿Cuál es entonces la línea de tristeza? Por ejemplo, en aquel caso de que me perturban en mi oscuridad. Pues lógicamente, de repente, odio eso, ¿no? No puedo estar en paz por esa situación. ¿Pero qué quiere decir el odio? Vuestra potencia de actuar está disminuida. Lo odian. Eso quiere decir que tendemos, pero en espíritu nada más, a destruir aquella cosa cuyas relaciones no se componen con la nuestra. Odiar es querer destruir lo que amenaza con destruirnos. Es querer, entre comillas, descomponer lo que amenaza con descomponernos. Y el odio engendra la tristeza, dice. Noten que también engendra alegrías. O sea, el odio engendra alegrías. O sea que no son líneas puras. ¿Cuáles son las alegrías del odio? Pues eso está literalmente, ¿no? Si imaginamos al ser que odiamos, le imaginamos desgraciado, o sea, triste, afectado por algo que le daña, de repente nosotros nos alegramos. Una extraña alegría. Se puede hacer incluso todo un engendramiento de las pasiones. Y Spinoza lo hace. Hay alegrías del odio, pero ¿son acaso alegrías? Lo mismo, o sea, lo mínimo que podemos decir ya es que son alegrías extrañamente compensatorias. Es decir, indirectas. Lo primero en el odio es la tristeza. Cuando tienen sentimientos de odio, busquen siempre primero la tristeza de base, la que está en la base. Es decir, vuestra potencia de actuar se vio disminuida. Claro, fijémonos, ¿no? Enseguida en la vida normal nos ponemos a tomárnoslo todo personalmente, en la dimensión de la interpretación, que deriva y depende de todo esto de los signos que hemos dicho, de la inadecuación, del yo que nos hemos formado en esa locura de los signos inadecuados, como el ejemplo que hemos puesto del sol y todo esto. Entonces de repente estamos en esa locura e interpretamos enseguida rápidamente, ay, cuánto odio porque esto me han hecho y no sé qué y no sé cuántos, pero no estamos, hemos obviado por completo la dimensión de la potencia. Es decir, nos hemos dejado de ver como esencias potentes, que quizás podríamos decir, ya estamos reforzando todo el mundo ese, el mundo de lo oscuro, en vez de atender a sentir cómo ha disminuido nuestra potencia de actuar y a sentir esa tristeza, ¿no? En este aspecto tan neutral, por así llamarlo, ¿no? Entonces dice, y si tienen un corazón diabólico, por más que crean que ese corazón florece en las alegrías del odio, jamás quitarán ellas la sucia pequeña tristeza de la cual ustedes partieron. O sea, ¿cómo sería, verdad? Aquí casi dan ganas de pensar en cómo astutamente podríais hablar, ¿verdad? Con vuestros hijos, con la gente, cómo se puede conducir a que la gente misma
se lleve a sí misma, se reconduzca, ¿no? Y que vuelva a pensar, como de hecho hacen explícitamente muchas terapias, ¿no? Que vayan otra vez a pensar esos momentos donde, pues eso, en vez de odio, lo que teníamos al principio era esa frustración o esa cualquier cosa, que era una tristeza, en un sentido muy concreto, como vemos, y muy independiente de todas las demás cosas, que para eso lo ha delineado tan bien, ¿no? De forma tan estricta, 3 cosas diferentes: vuestra potencia, lo que la afecta y los afectos, o sea, los pasos, siempre pasos de uno a otro, de una perfección mayor a una menor. Para Spinoza, el hombre del odio, el del resentimiento, es aquel cuyas alegrías están todas envenenadas por la tristeza de partida. Porque la tristeza incluso está en esas alegrías. No puede salirse, no puede sacar alegría más que de la tristeza. O sea, es que eso, es como que todos estamos como un poco enfermos, ¿no? En general, en algunas líneas, o en, ¿cómo lo diríais? De esto mismo, ¿no? De que no nos damos cuenta ni queremos darnos cuenta de cómo nuestros pasajes se montan en realidad sobre líneas de tristeza o que parten de tristeza, ¿no? Dice Spinoza que todas esas alegrías son lamentables, son indirectas, repite. Volvemos a encontrar nuestro criterio, por tanto, el de lo indirecto y lo directo. O sea, es como, acordaros, de repente había dicho una definición, hace nada, habíamos leído aquello de lo bueno y lo malo, en realidad era cuando las cosas se componían directamente, ¿no? Algo bueno es cuando aquello que hacemos pongamos por ejemplo con el cuerpo, lo que imaginamos que hacemos con el cuerpo se compone directamente con la cosa, ¿no? Tocábamos un tambor y con las relaciones de la cosa, las relaciones que constituyen el tambor, se compone nuestro golpe y entonces hay una composición virtuosa, por así decir, se crea una envolvente que nos supera a los 2 individuos corporales y se crea la música o lo que sea, ¿no? Entonces ahí directamente nuestro movimiento está pensado directamente hacia la composición, y eso era lo bueno en un sentido tan objetivo como ese, ¿no? De composición o descomposición. Sin embargo, si nosotros actuamos prácticamente asociando nuestra actuación a la descomposición de relaciones, pues eso sería la definición de lo malo, ¿no? Entonces dice, ¿por qué finalmente se disminuye mi potencia de actuar? Por esa imagen de cosa que no conviene a mis propias relaciones. O sea, yo, pues eso, de repente asocio mi movimiento a algo, a una imagen de cosa que me va a hacer daño, y eso disminuye mi potencia de actuar. Dice que, vale, supongan que ustedes tienen una potencia. Primer caso, se encuentran con algo cuyas relaciones no se componen con las suyas. Segundo caso, encuentran algo cuyas relaciones sí se componen. O sea, eso es un encuentro. Yo encuentro cuerpos, mi cuerpo no cesa de encontrar cuerpos. Ahora bien, los cuerpos que encuentra
tienen en sí también, o son en sí, como vimos, amasijos de relaciones, ¿no? Va muy lentamente y por eso, como era una clase oral, va repitiendo mucho las cosas y yo me salto también cosas porque no añaden nada. Entonces, cuando no se compone una relación, se ocurre un fenómeno, dice, que es como una especie de fijación. Es decir, una parte de mi potencia se ve enteramente consagrada a cargar o investir, esto es como una palabra un poco del psicoanálisis, a catectizar o a catexizar, no sé cómo lo diríais vosotros, o sea, a una energía que carga, se localiza ahí. Y también dice, o sea, una parte de mi potencia se ve consagrada a investir y a localizar la huella sobre mí del objeto que no me conviene. O sea, eso es muy evidente cuando estamos en situaciones de estas paradójicas, ¿no? En las que decimos, ay, no queremos estar, sí queremos estar, ¿qué me pasa? No sé qué. Entonces estamos todo el rato ahí con emociones de contradicción, que sería un poco en este sentido, que nuestra energía está puesta en destruir, en sacar de nuestra imaginación algo que no podemos sacar, porque estamos ahí metidos, ¿no? En una relación o lo que sea, estamos todo el rato ocupándonos la energía y no podemos hacer otra cosa con la energía que eso, ¿no? Si la llamamos a la potencia energía en vez de... Eso es lo que sabemos que es juzgar, ¿no? Cuando juzgamos, de repente estamos como metiendo dentro de nuestro cuerpo más y más carga en este sentido, ¿no? Que nos va a hacer, luego tenemos que sacarla, nos va a hacer tener que sacarla, ¿no? De repente metemos una supuesta cosa más que nos hemos inventado que nos impide algo, y puede ser muy imaginaria, ¿no? Muy ilusoria. Pero no lo podemos evitar, es muy extraño. Dice Susi, creo que todos podemos comprobar esto de que el odio siempre parte de la tristeza. Pero fijaos qué interesante eso. Qué interesante esta expresión. Una parte de mi potencia está enteramente consagrada a investir y a localizar la huella sobre mí del objeto que no me conviene. Fijaos qué intrigante esta expresión de localizar sobre mí una huella del objeto que no me conviene. O sea, si realmente hay como una realidad de las cosas que no me convienen. O sea, las relaciones son reales de alguna manera. No las inventamos nosotros, ¿no? Y si algo no me conviene, de repente parece que dice que es inevitable que yo localice, para defenderme de alguna manera, localizo sobre mí la huella del objeto que no me conviene. La localizo, eso que es como la proyecto sobre mí, la introyecto, que dicen a veces los psicoanalistas. ¿Cómo lo diríais? Fijaos esa expresión. Es una especie de fijación, nos decía. Es como si tensara mis músculos. Volvamos al ejemplo, dice, de la habitación. Entra alguien, me perturba. Entonces se hace
como una especie de investimento, o sea, esa carga energética. Toda una parte de mi potencia está allí para conjurar el efecto sobre mí del objeto disconveniente. O sea, espiritualmente diríais que nada está fuera de nosotros, en el fondo, si no somos el cuerpo definitivamente, ¿no? Sino que somos espíritu. Esto con las revelaciones se liquida muy fácilmente, ¿no? Pero Spinoza va llevando muy poco a poco y va a terminar en exactamente lo mismo. Al final, en el libro, impresionante libro del final, que quizá veamos más, pero que se puede ojear y algunas proposiciones suyas ya pueden haceros mella, es muy gracioso. Cuando habla de la felicidad, etcétera, el libro 5, pues es que va hacia lo mismo exactamente, ¿no? Pero muy poco a poco. Entonces, se hace sobre mí esa huella. Entonces, para conjurar ese efecto sobre mí, empleo parte de mi potencia. Intento circunscribir al máximo el efecto, localizarlo, para conjurar eso, para ponerlo a distancia. Y es evidente que eso está como inmovilizado, fijado, ya no lo puedo usar para otra cosa, ¿no? Entonces, por eso, como dice que esto es inevitable en un nivel básico, por eso hablamos en el otro momento, al principio, el primero creo, cuando leíamos las cosas un poco más básicas, nos decía que al principio la sabiduría se trataba de saber seleccionar situaciones, ¿no? Para no meterse allá donde nos es imposible o muy difícil contrarrestar esto que parece que nos supera por todos los lados, porque no partimos de la perfección, por así decirlo, ¿no? No partimos de un estado de claridad, sino precisamente de lo contrario. Tenemos toda una inercia del pasado de mezclarnos con signos confusos que nos llevan siempre a pensar que todo nos viene de fuera, ¿no? Entonces decía, cuidado, el moralismo del sabio era saberse meter, o cada vez meter menos en situaciones complicadas en este sentido práctico que está definiendo aquí, ¿no? Esto no es la última palabra, entonces, espiritual sobre nada, sino que estamos aún dentro de la presentación del tema. Aunque esto ya es la mitad de este libro, que a su vez es de presentación de todo, de esto, de invitación a la ética de Spinoza. Está inmovilizada entonces mi potencia. He aquí lo que quiere decir que mi potencia es disminuida. Yo no es que tenga menos potencia, sino que una parte es sustraída, en el sentido de que está necesariamente afectada a conjurar la acción de la cosa. Todo ocurre como si ya no dispusiera de una parte de mi potencia. O sea, ocurre como si, pero en esencia, esa eternidad de la potencia es la dimensión de eternidad. O sea, eso no es muy fuerte lo que dice. Y súper no dualista en algún sentido. Ya lo veremos. Entonces, eso es la tonalidad afectiva llamada tristeza. Porque una parte de mi potencia está sirviendo en este trabajo verdaderamente indigno que consiste en conjurar la cosa, conjurar la acción de la cosa. Dices que se corta por momentos. Bueno, vamos muy despacio de todas maneras. A ver estará cambiando la antena. Gracias. Bueno, hoy lo vamos a hacer más cortito porque hoy estamos en un sitio más así, bueno, aquí por mi barrio, aunque esta es la parte chupi, por así llamarla, que me gusta a mí decir.
de la zona. Y bueno, y ayer nos dimos una paliza muy grande, ¿no? Yo creo que con estas ideas vale, ¿no? Termino este párrafo y ya lo dejamos porque si ya se corta, y ayer nos dimos esa paliza. Entonces, tanta potencia inmovilizada en conjurar la cosa, es decir, en impedir que destruya mis relaciones, así que endurezco mis relaciones. Fíjate, es inevitable, es un movimiento que nos dice, esto, claro, si ya fuéramos espíritu, por así decirlo, estuviéramos identificados con la luz, todo esto no vale. Diciéndolo rápido, diciéndolo a lo bestia, ¿no? Por así decirlo, pero claro, es que esto nos dice, cuidado, es que vais a endurecer, porque no podéis dejar de estar identificados por ahora, sumergidos en ese mundo de oscuridad. Venimos de ahí. Por eso hablan en la tradición mística, ¿verdad?, de que hay que pasar por la noche oscura del alma, porque todos estos signos son oscuridad en el fondo. Todo esto que reluce tan bonito y no sé qué, es la oscuridad para el espíritu. O sea, para nosotros, unidos al espíritu, para ese yo, en el estado, por así llamarlo, eterno, ya con más conciencia de eso, fuera de la conciencia, por así llamarlo, fuera de la conciencia terrenal, integrando la terrenal, todo esto en realidad es noche. Entonces, endurezco y dice que como puede ser un esfuerzo formidable, como es tiempo perdido, habría sido preciso evitar esa situación. Habría estado muy bien. De todas formas, una parte de mi potencia se ve fijada. Y eso es lo que quiere decir que disminuye. Como vemos, repite mucho. Un endurecimiento de potencia. Y la alegría, pues lo contrario, ¿no? Lo que conviene, encuentro cosas que convienen a mis relaciones. Bien, pues por aquí ya seguiremos. Si te da tiempo o puedes comentar alguna cosa más, y si no, pues ya cortamos para ir ya despacio con esto mañana o pasado. Vamos a pasear un poco más, pero... Y eso, que también tengo los auriculares, por si acaso alguien quiere dar un saludillo. Bueno, aquí estamos en la calle Alfonso XIII. Toreando a los coches. ¿Has visto qué discurso tiene? Qué curioso este discurso práctico que les metía, porque claro, imaginemos, ¿no?, la cantidad de gente religiosa chunga, como decimos aquí, ¿no?, con las que se verían mezclados y que siguen existiendo y seguimos siendo todos un poco, pues personas que tendemos rápidamente, sin darnos cuenta, al juicio y a atemorizar a los demás, poniéndonos en el papel casi de dioses juzgadores. Y entonces aquí de repente dice, cuidado, voy a sacar esta maquinaria súper simple para mezclar aquí todo, la filosofía, la ética, la religión, os vais a cagar, por así decirlo. Os voy a joder todos vuestros sistemas de eso. Era como un acto de humor, en realidad no es una venganza. Spinoza, ¿no?, o lo que hace aquí, que recordemos, no pudo publicar este libro en vida, ¿no?, el libro que está introduciéndonos de forma tan divertida a veces, el Deleuze aquí. Bueno, pues ya seguimos. Muchas gracias, hasta mañana pasado.